Bueno, continuando con las preguntas que quedaron del streaming, vamos a ver de las de WhatsApp. Primero que todo, la pregunta de Jaime Herrera, dirigida a ti, Sergio, que dice, en los proyectos de S19 estamos con subsidio. ¿Existe alguna forma para recuperar el IVA que pagan las constructoras al hacer sus compras o este pasa a ser simplemente parte de los costos? Muchas gracias a Jaime por la pregunta. Miren, esos proyectos, entiendo que la pregunta está enfocada en una constructora que adquiere materiales, lleva a cabo el proyecto y después se vende directamente a gente con subsidio, todo exento. Como las ventas están exentas, lamentablemente no se puede recuperar el crédito fiscal IVA asociado a ese proyecto y va a ser todo un costo de la construcción. Pero de todas formas, la ley de simplificación tributaria, la del 2016, estableció la posibilidad que esa constructora pueda recuperar vía crédito especial de empresa constructora el 12,35% del IVA de la venta de esos inmuebles. O sea, son ventas de inmuebles exentas de IVA, pero igualmente, de forma imaginaria, hago un cálculo, le aplico un 19% a esa venta y sobre eso saco un 12,35% y lo recupero como crédito especial de empresa constructora a través de los PPM, es decir, el próximo año en mi declaración de impuestos. Ya es la forma que estableció la ley para compensar de cierta forma a las constructoras que no pueden recuperar directamente el crédito fiscal asociado a esa venta por ser una venta exenta. Perfecto, muchas gracias. Cristian, por favor, mira, este socio no indicó cuál era su nombre, así que, pero él pregunta, él o ella dice, el tope de 75.000 UFs, me imagino que para el régimen ProPyme, ¿es por RUT en el caso de los holding o arrastra a las empresas relacionadas? ¿Nos podría explicar el contexto de esta pregunta y la Sí, respuesta? lo que pasa que lo que persigue el legislador es que las empresas que generen ingresos netos anuales que no excedan de 75.000 unidades de fomento, considerando todas las ventas que se hacen de empresas relacionadas o de personas relacionadas. Porque este beneficio no va en función de un comerciante pyme, sino en función de un patrimonio pyme, que incorpora todas las demás orígenes de renta. Por lo tanto, hay que sumar todas las empresas relacionadas. ¿Mm? Perfecto. Muchas gracias. Sergio, esta pregunta la hace Daniel Yarat, ¿ya? Y se refiere al oficio que tú habías comentado en tu presentación. Y la pregunta específica es, Sergio, tú hablaste de la conexión o acceso de los departamentos a sus estacionamientos o bodegas permitiría que tengan franquicia tributaria. Sin embargo, los departamentos por definición no pueden conectarse con sus unidades. ¿Qué significa conexión o acceso directo? Gracias, Daniel. Yo en realidad no me refería a un acceso físico, ya de que tenga una conexión, sería algo súper innovador que yo pudiera conectarme mi departamento a la bodega de estacionamiento. Se refiere a que accedan jurídicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener derecho al crédito especial, a la franquicia, en la medida que se compren en conjunto con un departamento que tiene el derecho al crédito. Es decir, que en la compraventa misma está establecido que se compra el departamento más estacionamiento y bodega. Incluso, es más, el oficio señala que si yo soy dueño del departamento y queda un remanente de bodega y estacionamientos, como muchas veces ocurre en los proyectos, que queda siempre un remanente para el final, se tenga derecho a crédito incluso cuando se vende después de la primera compra, en la medida que quien compre sea dueño de un departamento que tenga acceso al beneficio. ¿Se entiende? O sea, puede ocurrir, por lo general en la práctica ocurre, en el mismo acto, en el mismo contrato, o incluso después cuando queda este remanente de departamentos y bodegas disponibles. En la medida que quien compre sea dueño de un departamento que tenga el beneficio. De esa manera accede, el estacionamiento y la bodega acceden al inmueble principal. Perfecto, muchas gracias. Cristian, esta pregunta es de Mauricio Silano. Dice, los departamentos de menos de 40 millones de pesos no pagan contribuciones, pero el grupo de 200 departamentos de este tipo pagarían sobretasa. ¿Cómo se puede pagar sobretasa sin pagar contribuciones? Y en la práctica, ¿cómo finalmente van a pagar estos departamentos la sobretasa si no están pagando las contribuciones? Ahí hay un tema vinculado con la base imponible de la sobretasa, porque el artículo 7 bis de la Ley de Impuesto Territorial dice que tratándose de bienes raíces agrícolas y bienes raíces urbanos con destino habitacional, se va a afectar con la sobretasa el monto del avalúo exento y el monto afecto.
Entonces uno podría decir que al contrario del censo, tratándose de bienes urbanos sin destino habitacional, es solamente el monto afecto y no el exento. En conclusión, si yo tengo un RUT y tengo propiedades que están exentas de contribuciones, porque un bien raíz agrícola o urbano que está bajo el tramo exento, y sumando todos mis avalúos, yo excedo los 400 millones de pesos, igual voy a tener que considerar el avalúo exento para la suma total del pago de la sobretasa, porque la ley en el 7 bis me dice expresamente que tratándose de bienes raíces con destino habitacional, se considera el exento. Si fuera un bien raíz sin destino habitacional, la conclusión sería la contraria, es decir, solamente el monto afecto y no el exento. Perfecto. Y en la práctica, o sumado, mejor dicho, a la circular que está en consulta por parte del Servicio de Impuestos Internos, ¿este indica de alguna manera cómo tiene que realizarse este pago? La circular no dice nada respecto de esto, específicamente lo que hace es repetir la ley. Ah, perfecto. Pero si uno lee el texto de la ley, esta transcripción de la ley, pero la circular no se pronuncia expresamente respecto a lo que estoy diciendo. Esta es una interpretación que yo extraigo de la lectura de esa ley. Perfecto, muchas gracias. Ujú, sí, Debería pagarse, si la práctica, lo más lógico, indica que te cobren esto con la contribución de abril, de junio, no recuerdo los meses, septiembre y noviembre, que son los pagos de las contribuciones. Por tanto, a pesar de que esté exento para efectos de contribución, igualmente impuestos internos te emitiría un giro en abril de cada año, en junio de cada año, por la parte afecta a la sobretasa. No queda otra, la práctica debería ser así. Sí. Perfecto. Ya, Sergio, respecto a crédito especial de empresas constructoras, preguntan, sin identificarse, tanto en la reforma del gobierno anterior como en este, si el crédito especial a empresa constructora permitía pagar un IVA de 6,65%, que al momento de aplicarlo como crédito al momento de la venta de las viviendas, ¿puedo usar el crédito por el 19% completo y no solo el 6,65%, generando un beneficio a la inmobiliaria del 12,35%? Paso, te Sí. la... No, Son hartos números. sí, está bien. Esto tiene que ver con la típica operativa que hay entre constructora e inmobiliaria. La constructora no muchas veces, por lo general, construye una inmobiliaria y no vende directamente a público. Entonces la pregunta es, y tiene crédito especial. Por tanto, le recarga a la inmobiliaria 6,65 en la factura, no le recarga 19. La pregunta es, ¿la inmobiliaria tiene como crédito fiscal los 6,65 que pagó nomás o 19, así como por arte de magia? Y la ley desde el año 2016 en adelante establece que la inmobiliaria tiene derecho al 100% de lo pagado, es decir, al 19. Aparecen por arte de magia 12,35 extra. Eso existe ya desde hace unos 4 años y se mantiene con esta ley. Es decir, si hay crédito especial, por más que la inmobiliaria pague 6,65, tiene derecho a crédito por 19. Y la diferencia, como nace de la nada, esos 12,35, es un menor costo de la construcción. Por tanto, va a devolverlo de cierta forma cuando venda porque tiene menos costo. Pero para efectos de IVA, crédito y débito, tiene un crédito por 19. O sea, en conclusión, existía antes y se mantiene, no fue modificado por esta ley. No, artículo 23, número 6 de la ley del IVA no se cambió en nada. Perfecto, muchas gracias. Cristian, ahora pasamos a una pregunta del régimen ProPyme, ¿ya? Que no sé, el señor Marcelo Carrasco pregunta. Hola, buenos días. Consulta, en el régimen general de la renta sale o se explica que el crédito corresponde al 65%. ¿Es el mismo porcentaje en el régimen ProPyme general? Lo que pasa que, como comentamos en la exposición, tratándose de grandes y medianas empresas, hay una reintegración parcial o una integración parcial. Es decir, cuando uno hace retiro de las utilidades de la compañía, puede ocupar hasta un 65% del impuesto de primera categoría y hay un 35% que se pierde. Esto sucede solamente en las grandes y medianas empresas. La empresa PYME, que es aquella que no factura más allá de 75.000 unidades de fomentos netas anuales, tiene 100% de integración, por lo tanto no hay obligación de restitución. O sea, aquí para precisar hay que distinguir que en una sí hay integración y en la destinada a la mediana, grande empresa. Así es. Lo que se hace en la PYME es que la PYME mantiene la integración total que ya tenía en la época del año 2014, con la diferencia que ahora mantiene la integración total
y postergan la tributación de los dueños mientras no hagan el acto de desahorro, que es repartir las utilidades del ejercicio o la utilidad acumulada. Si mantienen la utilidad en el patrimonio, tienen un beneficio adicional que consiste en la postergación de los impuestos global complementario, impuesto adicional, pero 100% con integración al momento que retiren. Perfecto, muchas gracias. Me quedó más claro también. Sergio, Iva, te quieren preguntar sobre la modificación que se hizo respecto a las presunciones de habitualidad, que se elimina la presunción de habitualidad desde la adquisición y la venta de la propiedad en el plazo de 1 año, y te preguntan en concreto, dice que la modificación de la habitualidad en materia de venta inmueble, en que se elimina presunciones, ¿qué criterios mirará el Servicio de Impuestos Internos para determinar que un vendedor es habitual y de qué manera lo debiera hacer? Gracias por la pregunta. Esa es la pregunta del millón. Esta es una pregunta que debe tener 40 años de vigencia, de historia, porque recordamos que el IVA solo se aplica en las ventas habituales de bienes muebles o inmuebles. Entonces la pregunta es, ¿qué es habitualidad? ¿Cómo yo puedo medirlo? Y la ley no dice nada. El reglamento del IVA sí establece ciertos criterios que tienen que ver con la naturaleza, cantidad y frecuencia de las operaciones que realiza un contribuyente. Por tanto, impuesto interno tendrá que ver esas 3 cosas: la naturaleza, la cantidad y frecuencia. Si es una venta completamente esporádica de alguien que no se dedica al negocio, por supuesto que va a ser una venta no habitual, pero Impuestos Internos nunca ha dado criterios así objetivos, porque eso es un riesgo. Si tú estableces criterios objetivos, puede que gente se ajuste ese criterio objetivo y no pague después el impuesto. Entonces, lamentablemente son criterios que se ven caso a caso. ¿Ya? Tienen que ver, de nuevo, con naturaleza, cantidad y frecuencia, y no es algo que yo pueda definir a priori. ¿Ya? Mucha gente me pregunta, ¿no? Y si yo vendo dos departamentos al año, ¿paso? Si vendo 3, ¿qué ocurre? La respuesta es, mire, si usted adquirió o construyó para revender, va a pagar IVA, independiente de que lo haga dentro del año o al año siguiente. Si usted adquirió para otros fines, para usar el inmueble, para destinarlo al arriendo, y en la práctica eso sucedió, usted no paga IVA, independiente de que haya vendido 3, porque puede haber sido el departamento, hay gente que le da bien, el departamento en Santiago, tenía otro en la playa y otro en la nieve. Ya, son casos excepcionales, que hay gente que tiene muchos departamentos, y esos 3 los destinó al uso. Y son 3 ventas dentro de 1 año. ¿Lo convierte eso en habitual? No, porque los 3 los adquirió con un ánimo de uso y los usó en la práctica. ¿Ya? Entonces, no hay recetas mágicas, no es 1, 2, 3 o menos de 4, más de 1, no hay. ¿Ya? Esto se ve, lamentablemente, caso a caso. Muchas gracias. Cristian, un poco relacionado a estas personas que tienen muchos departamentos, que me llegó una pregunta de una persona que dice que su negocio es comprar departamentos con crédito hipotecario para arrendarlos y con la renta del arriendo paga el dividendo del crédito hipotecario. Y dice, se le ha denominado que es un impuesto al patrimonio de los más ricos. Sin embargo, yo soy clase media. ¿Tiene o no razón esta pregunta? Porque a mí es una queja más que una pregunta, pero quería planteártela. Sí, no cabe la menor duda que lamentablemente se optó por un mecanismo que fuera fácil de recaudar y que fuera fácil de fiscalizar y que fuera lo más justo posible y que gravara a aquellos que tuvieran más patrimonio. Entonces, podrían haberse aplicado a los bienes mobiliarios, como los depósitos a plazo, los fondos mutuos, inversión en mercado de capitales, las acciones, qué sé yo, pero se optó por el patrimonio inmobiliario porque es el que es más difícil, ¿no es cierto?, que se escape. Si uno aplica un impuesto al patrimonio mobiliario, ese patrimonio rápidamente sale del país. Y por esa razón se optó por el patrimonio inmobiliario. Ahora, este patrimonio inmobiliario se consideró el valor bruto porque no se descuenta el pasivo. Este no es un impuesto al patrimonio, podríamos decir que es un impuesto al activo bruto, porque no es el patrimonio es la diferencia del total de mi activo menos el total de mi pasivo, es mi patrimonio. Aquí se optó solamente por un tipo de activo, que son los bienes raíces, sin descontarle los pasivos que yo contraje para adquirir ese bien raíz. Entonces, hay personas que tienen todo su activo endeudado y por lo tanto tiene 0 patrimonio y no obstante tienen que pagar el impuesto al activo inmobiliario sobre la base que estamos comentando. Pero esa es la norma y como digo, me parece que fue una norma ajustada a las circunstancias.
Perfecto, muchas gracias. Por último, Cristian, que me llegaron muchas preguntas, perdón, Sergio, me llegaron muchas preguntas sobre el crédito especial de la empresa constructora. Si puedes repetir si hubo un cambio o no en crédito especial de empresa constructora por esta ley que moderniza la legislación tributaria. Para ser claro, no hubo cambios en el tope para aplicar el crédito especial de empresa constructora. Hasta antes de esta reforma, el tope era 2.000 UF de valor de construcción por cada inmueble con destino habitacional. Se intentó subir ese tope a 3.000 durante la tramitación de este proyecto de ley, de esta ley finalmente, pero en la Cámara de Diputados, ni siquiera en la sala, en la comisión rechazó, perdón, esto fue en el Senado se rechazó esta modificación, se eliminó, el gobierno llegó a un acuerdo con los parlamentarios y se sacó, por tanto se mantiene el tope de 2.000 UF de valor de construcción, no ha tenido cambios. Muchas gracias. Y otra pregunta que también me repitieron mucho por WhatsApp, a pesar que tú la explicaste, pero quiero que también quede muy claro, la determinación de la base imponible. En 3 palabras, ¿cómo cambió en referencia a la venta de inmueble nuevo? La gran diferencia es que hoy, si yo vendo un inmueble en el plazo de 3 años contado desde que adquirí el terreno, es decir, fui eficiente en la construcción, compré el terreno, construí y empecé a vender cada unidad antes de los 3 años, yo puedo descontar o podía descontar el valor de adquisición del terreno con un tope del doble de su avalúo fiscal. Y como normalmente el avalúo fiscal de los terrenos es bajito, probablemente el doble del avalúo fiscal era inferior al valor de adquisición, por tanto yo aplicaba un tope bajito. Con lo incorporado en el Senado, yo no hago esa distinción y a todo evento, independiente de cuándo venda, en qué época venda, yo podré descontar todo el valor de adquisición reajustado proporcionalmente, obviamente. Ya, entonces ya no existe el tope del doble del avalúo fiscal. Ese es el gran cambio. Y una pregunta que me hicieron en el WhatsApp. ¿No hay limitación alguna con que sean empresas relacionadas? ¿La ley establece alguna limitación? No hay limitación. Por supuesto que impuesto interno, y lo establece la ley, tiene la facultad para tasar los valores si es que considera que los valores son superiores a lo notoriamente superiores a los de mercado. Así que si alguien está pensando en que tenga una constructora y que compra el terreno y después le revende el terreno a la inmobiliaria a un precio gigantesco para que la inmobiliaria después venda con mucho menos base, eso no corre el riesgo de que impuestos internos pueda tasar esa operación y aplicarte IVA por la diferencia que ellos consideren que debe ser el valor de mercado de ese terreno. Así que, si bien no hay limitaciones, impuestos internos va a estar siempre, digamos, ojo al charqui para ver esas operaciones. Muchas gracias. Y la última pregunta, que es para Cristian, es respecto a las normas antielusión, hablando de ojo al charqui. Se ha dicho que esta ley contiene normas especiales antielusión, pero ya existían normas generales antielusión. Y la pregunta en concreta es, ¿cuál es la diferencia entre una norma especial antielusión, entre una norma general antielusión? ¿Es más efectiva una norma especial antielusión? Y si nos pudiera señalar algunas que se recogieron en esta ley. Bueno, lo que pasa es que en el año 2014, la reforma de Bachelet, el gran aporte que tuvo la presidenta, a mi juicio, fue incorporar una norma general antielusiva que entró en vigencia el 30 de septiembre del año 2015, para operaciones celebradas a contar de esa fecha, y que básicamente lo que dice que cualquier ahorro tributario que uno logre va a tener que tener alguna explicación más allá del ahorro tributario, una razonabilidad de algo distinto o bien un efecto jurídico o económico relevante, dependiendo si el beneficio tributario lo establece la ley, basta la razonabilidad. Si el beneficio tributario uno lo descubre buscando alternativas, la ley exige que hayan efectos jurídicos o económicos relevantes, y eso no fue modificado por la reforma tributaria de Piñera, independientemente que en el mensaje venían modificaciones que finalmente no prosperaron. Es decir, ¿por qué hay una norma general antielusiva? Porque cualquier situación sospechosa, Impuesto Interno puede iniciar un procedimiento de denuncia ante el Tribunal Tributario Aduanero, y es el Tribunal Tributario y Aduanero, a través de un régimen garantista, el que define si hay elusión o no hay elusión. Ahora, en la norma especial antielusiva, en cambio, no es un caso general, sino son casos específicos donde la ley detalla las características y la consecuencia de eso. Y la norma especial antielusiva no se somete a este procedimiento garantista.
lo que establece la ley normalmente es la obligación del Servicio de Impuesto Interno de citar al contribuyente para darle la bilateralidad a la audiencia administrativa, que explique y se entiende que la explicación no es razonable, te liquida el impuesto o te gira el impuesto dependiendo de las características de la norma general antilucía. Por lo tanto, el Servicio de Impuesto Interno automáticamente aplica el impuesto y no tiene que ir a pedir la autorización, como la norma general antilucía, a los tribunales de justicia. Ahora, en la ley 21.210 trae una serie de normas especiales antilucía que nacieron como consecuencia de la compensación que exigió la Cámara de Diputados cuando originalmente con la democracia cristiana se llegó al acuerdo entre el gobierno de reintegrar el sistema en forma completa para grandes y medianas empresas, que finalmente no prosperó. Y por ejemplo, está el caso del market maker, que exige 1 año, ¿no es cierto?, para tener la presencia bursátil. Está el caso de los FIP, que exige que sean 8 partícipes independientes y no 4. Está el caso de los retiros desproporcionados que comentamos en la exposición, que básicamente hay que explicar las razones que derivan de eso, y esto va a afectar especialmente a las empresas familiares. Hay normas vinculadas en relación con lo que es la aplicación del artículo 21, que es el impuesto control, cuando el Servicio de Impuesto Interno detecta que hay un patrimonio y ese patrimonio está pendiente de tributación y es representativo de activos que pueden ser discutibles su existencia, el Servicio de Impuesto Interno puede investigar esos activos. Por ejemplo, hay un patrimonio de 10.000 millones de pesos y tiene activos con una inversión en el exterior. El Impuesto de Impuesto Interno puede ir a investigar si esa inversión en el exterior existe y si el patrimonio está y cómo está, y en el caso de no esté, aplica el impuesto control. Entonces, yo creo que vienen muchas medidas antilucía y que me parece que son bastante buenas para evitar, ¿no es cierto?, los abusos. Perfecto, muchas gracias. Estamos ok Gracias. con las preguntas. Gracias.